Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy queremos hablar de Pontedeume, queremos conocer cómo fue este ejercicio pasado y todos los retos que se proponen desde el Ayuntamiento. Para ello nos acompaña su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro. Muy buenas noches, Muy como buenas siempre, noches. y gracias por venir. A vosotros. Acaba de terminar este 2025 y es el momento de hacer un balance de cómo fue. ¿Cómo diría que ha sido este 2025 para Pontedeume? Bueno, yo creo que fue un año de gestión, sobre todo de gestión administrativa, de proyectos importantes cuya tramitación, pues digamos, un poco más tediosa y que verán la luz a lo largo de este 2026. Por lo tanto, fue un año muy de trabajo interno administrativo. Y entonces va a ser ahora este 2026 el año bonito, en el año en el que se empieza a ver las cosas, porque para el ciudadano toda esa parte de papeleo burocrático que tarda, es tedioso, largo, que supone un gran trabajo para lo que es el consistorio, pero si los vecinos no ven nada, pues es como, ¿qué pasa? Efectivamente, nosotros padecemos la lentitud de la administración y una excesiva burocratización de nuestro sistema administrativo, todavía más, porque el vecino no lo ve, pero por lo menos no le genera un volumen de trabajo como nos pasa a los ayuntamientos, ¿no? Pero bueno, en este caso, como digo, fue un año de gestiones importantes, de temas que además llevaban años en cartera y que por fin van a ver la luz ahora en este 2026 y por lo tanto, bueno, pues como digo, eso ha sido un año de muchísimo trabajo. Lógicamente se han ejecutado actuaciones y demandas que los vecinos fueron reclamando. Yo creo que este 2026 pues vamos a seguir un poco también en esa línea y sentando las bases para proyectos futuros también. ¿Qué retos, por tanto, se propone de cara a este nuevo año? Bueno, este 2026 nos vamos a centrar en conseguir los recursos para el nuevo pabellón municipal, que es una demanda histórica de los distintos clubes. Tenemos un tejido asociativo inmenso, de los más grandes de la comarca, y las infraestructuras que tenemos en la actualidad ya se nos quedan pequeñas. Este año intentamos una vía de financiación a través de una subvención en la que no fue posible porque los fondos se agotaron y básicamente se centró en ayuntamientos que se unían entre ellos para crear esas infraestructuras, no era nuestro caso. Por tanto, bueno, vamos a buscar otra vía de financiación, ya tenemos varias propuestas sobre la mesa de cara a conseguir esos fondos. Lo mismo pasa con el auditorio municipal, estamos ya barajando la adquisición de una finca, estamos ahora con los trámites para ver si desde el punto de vista urbanístico puede tener cabida ahí esa infraestructura, que sabéis que es una demanda histórica de Pontedeume, un municipio que tiene aparte también un tejido cultural pues muy potente, un municipio que además valora la cultura y donde tenemos actividades prácticamente todos los fines de semana del año, una parte financiados por el ayuntamiento, pero una parte muy importante gracias al trabajo de esas entidades, ¿no? Por lo tanto, esa infraestructura para nosotros es una prioridad. Hemos dado muchos pasos para poder llegar hasta ese punto de poder pues, tener ya entre manos una parcela que podría albergar, como digo, esa instalación y bueno, pues en las próximas semanas tendremos ya una respuesta a ese respecto y por lo tanto poder avanzar en ese proyecto que para nosotros también es muy importante. Un aspecto que fue importante en 2025 y que lo va a ser en 2026 es ese acceso a Pontedeume, ese puente de piedra, esas obras. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo? Pues mira, esta misma mañana hablábamos con los responsables del Ministerio, nos trasladaban que el Ministerio estaba con los últimos flecos de esa modificación del proyecto, esa modificación técnica que realizaron y con la negociación con la empresa. En principio hasta febrero no nos van a poder trasladar, por lo que nos comunicaron hoy, más novedades, más que, bueno, que eso, que están con los últimos flecos y negociando con la empresa adjudicataria. Por lo tanto, bueno, pues vamos a esperar. Nosotros lo que hemos insistido a lo largo de todo este tiempo es en la necesidad de que se aprovechara este parón para redefinir aspectos del proyecto que nos permitiesen pues minorar en la medida de lo posible de todas las inconvenientes, ¿no? Y molestias que genera. Pues si se puede trabajar durante más jornadas en horario nocturno, pues que se priorice esos trabajos en horario nocturno para, bueno, pues como digo, minimizar la afección al tráfico en horario diurno. Lógicamente hay fases de obra que ya se nos explicó que va a ser imposible, cuando se esté pilotando pues no puedes dejar de hacer un pilote y continuar al día siguiente y por lo tanto, bueno, pues sabemos que va a haber una fase o varias fases en las que puede haber determinadas inconvenientes y otras en las que podrá solventarse. En todo caso, bueno, pues tenemos que asumir todos y todas que las obras generan siempre molestias, que es una obra necesaria, que el puente tiene que reformarse y garantizar que dure pues, otros muchos años más. Es un puente que llevaba pues, lo que es la parte estructural desde que se construyó, sin actuarse en él. No estaba dimensionado para el tráfico que está asumiendo a día de hoy. Es un puente que tiene más de 100 años, por tanto ya no lo ha hecho mal hasta ahora. Entonces tenemos que garantizar que pueda durar otros 100. Nos ha tocado a nuestra generación padecer
esas obras, pues sí, a mí más que las molestias de los tiempos, que se le insiste mucho a la empresa adjudicataria en las propuestas que nos trasladan desde la policía local para que sean, pues eso, minimizarlas al máximo, me preocupa también la afección que puede tener desde el punto de vista comercial, ¿no? Yo creo que esa es la parte que todos tenemos un poco ese temor en Pontedeume y por lo tanto, bueno, pues ahí vamos a estar muy atentos a lo que pueda pasar, lógicamente, de la mano del sector comercial, que sabes que en Pontedeume es muy importante. Visto esta situación, desde el Bloque Nacionalista Galego se proponía hacer un puente paralelo a este histórico. Me parece una propuesta totalmente absurda y fuera de la realidad. Los partidos políticos y los políticos, aunque a veces no lo seamos, debiéramos serlo, tenemos la obligación de ser ante todo responsables y hacer pedagogía con los ciudadanos. Yo entiendo que para alguien que en la calle, un vecino cualquiera, pues la idea de primera es de hacer un puente y de, bueno, pues mira, para evitar molestias hacemos otro puente. Bueno, pues lógicamente no tiene por qué tener un conocimiento primero de los tiempos de tramitación de ese tipo de expedientes de la administración, de elaboración de un proyecto, de consecución de los informes sectoriales, de los costes de esa actuación. Entonces, pero eso que le haga un partido serio y a nivel autonómico, trasladando una propuesta de esas características, me parece una auténtica barbaridad. Primero, hacer un proyecto de un puente no se hace de hoy para mañana. Hay que hacer un estudio geotécnico, un montón de pruebas, se puede llevar tranquilamente redactarlo entre mínimo un par de años. Hay que conseguir los informes sectoriales. Es decir, hay un montón de administraciones que tienen que autorizar esa obra, desde las de impacto medioambiental, a costas del Estado, aguas de Galicia, etcétera, etcétera. Por tanto, ya estaríamos en un margen de 3-4 años, pero es que el puente actual no puede esperar. Por lo tanto, hay que actuar en este puente sí o sí, porque entre que se redacta ese proyecto, se consiguen las autorizaciones y se habilitan los fondos, nos vamos a poner en 4 o 5 años. Este puente no puede esperar 4 o 5 años para repararse, por lo tanto nos veríamos con un puente iniciado y otro puente en obras. A mayores de eso, ese puente supuesto que pretenderían hacer, ¿dónde va a desembocar? Habría que demoler alguna de las edificaciones de la fachada marítima de Pontedeume porque es que no hay dónde sacar ese puente. Y tercero, hay un sector que es también importante en la economía de Pontedeume, que es el sector marisquero, del que viven más de 40 familias, que la construcción de otro puente iba a tener una afección muy importante sobre el banco marisquero. Por tanto, me llama la atención del Bloque Nacionalista que unos días son los máximos defensores del medio ambiente, otros días son los máximos defensores de las infraestructuras sin tener en cuenta el medio ambiente, otros días son los máximos defensores de un gasto responsable de la administración pública y otros días, pues otro puente, como si otro puente fueran 4 duros. Es decir, construir un puente nuevo, estamos hablando de que superaría con creces el doble mínimo de lo que va a costar reparar este puente. Y yo podría decirle a la gente lo que quiero oír, pero yo tengo la obligación como responsable público de hacer pedagogía y explicar que va a haber unas molestias, pero hombre, yo si tengo que poner una balanza, el afectar a la economía de muchas familias de Pontedeume que viven de marisqueo, ya en unos tiempos en los que hay una reducción de capturas y de producción en las rías gallegas. Hemos podido ver ya la situación en la que están viviendo. Efectivamente, importantes, y las molestias que pueda generar una obra, pues como responsable público tengo que optar por la primera, porque esa gente el pan que pone en su mesa lo pone gracias a ese banco marisquero del que viven. Entonces, no me parece serio y me parece una falta de responsabilidad total y absoluta y además una idea de bombero, como digo, es que técnicamente dónde sale ese puente, es decir, y luego lo más importante, ¿no? O lo más importante no, pero bueno, que es importante lo que te acabo de decir, este puente no puede esperar más, no podemos esperar a hacer un nuevo proyecto. Por tanto, no queda otra que arreglar este puente, nos guste o no. No hay otra opción, hay que buscar la solución que sea más factible. Efectivamente, ¿tendría más sentido liberar el peaje de la autopista, hacer una circunvalación? Claro que sí, esa es una opción muy cara desde el punto de vista económico, pero técnicamente viable, con todas las dificultades desde el punto de vista burocrático que puede tener, pero digamos que esa es una cuestión de dinero, básicamente, ¿no? Pero lo otro no tiene ningún plazos sentido. Y los tiempos. Hablando de tiempos, ¿cuándo se prevé que pueda estar arreglado este puente? Que supongo que es la principal pregunta de todo usuario. Sí, la misma que hacemos nosotros también en carteras. Va a depender de cuándo lo reinicien, claro, ¿no? depende, Pero bueno, claro. en principio... Pero si se prevé que empiece en febrero, ¿no? Claro, el plazo de ejecución podrían ser 16 meses, aunque por lo que nos trasladaron en su día, los fondos, como son fondos europeos, tienen un límite y por lo tanto es el verano del año que viene, con lo cual tendrían que ir muy apurados y lógicamente para poder terminar esa obra. De ahí que también nuestra propuesta de que puedan avanzar trabajando por las noches, que entiendo que se puede ser más ágil en la ejecución de esas obras, puede favorecer la reducción del plazo. Por tanto, bueno, pues espero que así sea, lógicamente. Iremos viendo a ver qué va sucediendo. Por otro lado, también me gustaría preguntarle, acaban de presentar la Agenda de Economía Social de Pontedeume, un proyecto que convierte el municipio en pionero de Galicia con respecto a esto. Pues sí, está Santiago de Compostela elaborando la suya. Nosotros en esto somos los primeros gracias a
pues a un vecino, Manuel Veiga, que tiene una cooperativa y que estuvimos hablando, fueron premiados recientemente en la gala de los jóvenes empresarios de Ferroterra, y estamos hablando de este tema. Nos pareció un proyecto muy interesante. Un proyecto que, lógicamente, además de crear sinergias en los distintos sectores, pues pone, digamos, esa economía social como centro de la economía municipal, ¿no? Habitualmente la gente tiene un desconocimiento bastante importante de lo que es pues crear una cooperativa, y habitualmente los gestores y los asesores suelen recomendar a la gente que no lo hagan, pero tiene muchos beneficios, ¿no? Sobre todo porque nos permite que aquellos que den ese paso pues puedan montar un negocio, lógicamente recibir pues unos beneficios a través de él, pero que también la propia sociedad se beneficie de esas actividades económicas, ¿no? Y para nosotros era fundamental. Tenemos varios proyectos en ciernes, uno de ellos que es un coworking cofinanciado por la Diputación Provincial de A Coruña, dentro de esa red de coworkings que va a estar centrado en el sector servicios, sector turístico, por el potencial que tiene Pontedeume, que es un ejemplo de un proyecto que se va a enmarcar dentro de este más amplio de economía social, ¿no? Que es un poco, bueno, pues la idea que podemos conjugar con este proyecto que ellos nos han presentado y que entendíamos que era muy interesante para nuestro municipio, y para que al final pues esa idea de que la economía revierta en la mayoría de la sociedad, no solo en aquellos que lógicamente que tienen mucho mérito, ¿no? Y que se aventuran a montar un negocio que es algo que hay que valorar también como sociedad, pues lógicamente que también puede repercutir en el resto. Y por tanto, desde ese punto de vista, para nosotros, bueno, pues era un proyecto, como digo, muy interesante, y los apoyamos, y lógicamente estamos colaborando con ellos y muy agradecidos, además de que nos lo tengan propuesto. Y otro de los objetivos que tienen es esa puesta aún más en valor del mercado municipal. Sí, de hecho, el próximo mes de febrero termina el plazo para que aquellas personas que estén interesadas en alquilar alguno de los puestos que tenemos libres en el mercado a día de hoy, pues lo hagan. Es importante destacar que Pontedeume es uno de los 3 únicos mercados en Galicia que están catalogados por la Xunta de Galicia como mercado excelente. Por tanto, tiene un potencial desde el punto de vista económico y de generación de negocio muy importante, ¿no? Tenemos muchos establecimientos de distintas categorías. Ahora, digamos que hemos modificado el reglamento para poder albergar algún establecimiento más. Tiene esa cafetería, que es así, que sabíamos que había mucha gente interesada, y por tanto habrá haber muchas propuestas. Y también aprovecho porque necesitamos carnicerías, así que todos los carniceros o aquellos que quieran dedicarse a este sector, que nos estén escuchando, pues los animo, porque desde el punto de vista, efectivamente, desde el punto de vista económico, además, es muy rentable, porque los costes tanto de alquiler del establecimiento que vayan por el que vayan a ofertar, como el propio canon, son muy bajos. Además, los canon los tenemos topados, por arriba, para que nadie pueda ofertar mucho más que otros y quedarse con el local. Lo que valoramos sobre todo es el proyecto técnico, pues que utilicen material biodegradable, que tengan maquinaria de bajo consumo, que hagan un esfuerzo por vender productos de cercanía, ¿no? Y de las inmediaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista es lo que más se va a valorar. No es que llegue un señor con mucho dinero y se lo lleve, no va a pasar, porque, como digo, están topados. Y por tanto, desde ese punto de vista, y además que es un mercado que está funcionando muy bien, que ahora hemos implantado una zona azul justo en el frente a Plaza del Conde, que, por lo que me cuentan los propios placeros, se ha notado mucho, porque eso facilita la rotación de vehículos, es totalmente gratuita, y por tanto es un mercado que funciona. Sí, es importante dejarlo claro, es limitada en tiempo, hora y media de mañana y hora y media de tarde, introduces tu matrícula, te da un papelito, pero no pagas nada. Y es un mercado que está funcionando muy bien, lógicamente. Hay días de la semana cuando no hay pescado, los lunes son igual más flojos, pero sabes que los sábados hay además la feria que tenemos todos los sábados, el feirón, y por tanto hay muchos clientes. Yo creo que cualquier persona que se aventure podrá tener unas expectativas de negocio bastante importantes. Si hablábamos de aparcamientos, se han hecho con 3 nuevos solares para dedicarse exactamente a eso, a ese estacionamiento. Sí, uno de ellos es la avenida de Ferrol, que sabéis que tenemos un acuerdo con la Xunta de Galicia para financiar las obras de humanización de esa avenida por un importe de 600.000 euros. Con esas obras se eliminaban unos 8 aparcamientos que se van a compensar con este, donde se van a crear 18, por tanto tendríamos 10 plazas más a mayores. Sabéis que Pontedeume tiene una orografía compleja en la ladera del Monte Breamo, y eso hace que no tengamos grandes extensiones de terreno en llano, pero vamos poco a poco adquiriendo parcelas, como la que adquirimos recientemente en el Empedrado, donde se construyó un aparcamiento y que nos va a permitir en los próximos días recuperar la plaza de la Calzada para los peatones, que era una demanda histórica de muchos vecinos y vecinas, ¿no? Hemos adquirido otras 2, una de ellas en Centroña, justo al lado de la escuela unitaria, donde además esta misma semana
acabamos de sacar a licitación y por tanto las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de febrero, las obras de reforma de esa escuela unitaria para convertirla en un local social. Es la última que quedaba por rehabilitar en el municipio, más de 300.000 euros cofinanciados con la Diputación Provincial de A Coruña, y por tanto dotamos de aparcamiento pues esa edificación. Y otra finca que hemos adquirido en Olmo, que nos va a permitir en esa urbanización pues, generar también en torno a unas 30 y pico plazas de aparcamiento, además de una nueva entrada, un nuevo acceso a su urbanización, que también es una demanda histórica de todos los vecinos y vecinas, porque ahora mismo prácticamente tienen que frenar en plena carretera nacional 651 para acceder, y por tanto esto va a permitir un acceso ya sin el peligro de que pueda tener algún tipo de alcance por detrás, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, bueno, pues han sido 3 adquisiciones que firmamos el día 30 y tenemos pendiente firmar los próximos días la del edificio de Pichos, un edificio en esqueleto que lleva parado unos casi 50 años, se ve en el Skyline de Pontedeume cuando uno entra, afeando pues, la imagen de nuestro municipio. Vamos a comprar esa parcela y otras 3 parcelas de la misma propiedad que suman unos 5.000 metros cuadrados. Se va a demoler ese edificio, se va a dotar, lógicamente, aprovechar esa parcela para hacer aparcamiento, una zona para residentes también en el pleno casco histórico, y luego hacer una zona de huertos urbanos en esa parcela de 5.000 metros y un parque, porque tiene unas vistas muy bonitas, está en plena ladera del monte, tiene unas vistas muy bonitas sobre el casco histórico de Pontedeume y la desembocadura del río Eume. Y antes de finalizar el año también informaban de esas obras de rehabilitación que se van a llevar a cabo en la Plaza de San Roque, señalaban que comenzarían una vez finalizadas. Sí, de hecho estuvimos hoy con el contratista revisando la plaza para ver lo que, bueno, pues todas las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Básicamente es recolocación de las piedras que están movidas o dañadas por el tránsito de vehículos, porque esa plaza no estuvo diseñada para eso. Por tanto, será, bueno, pues un remozado para ponerla como debe estar y recuperarla, como digo, para los peatones. Una de las plazas más bonitas de Pontedeume, y además tiene una historia importante porque gran parte de ese pavimento, la piedra es la piedra que conformaba el hospital que teníamos para peregrinos en el Puente de Piedra, y por lo tanto para nosotros también era importante recuperar ese espacio, ¿no? y devolvérselo a los peatones, pero primero quisimos dotar de aparcamiento para que no se pierda. Entre lo que vamos a quitar de la plaza, según en torno a unas 20 plazas, hemos quedado en torno a 28 en ese aparcamiento, por tanto seguiríamos ganando 8 plazas con respecto a lo que había con anterioridad. Importante, veo que si se suprime, lo que finalmente después se consigue son más plazas, porque es verdad que el aparcamiento es prioritario para que los ciudadanos se desplacen. Efectivamente, es una máxima que tenemos como gobierno, no suprimir plazas en tanto no tengamos una alternativa que las compense o que las amplíe, que es un poco lo que trabajamos. También han finalizado las obras de la calle de la Iglesia y señalaban que están redactando proyectos para mejorar otras vías. Sí, la calle Empedrado, tenemos el proyecto encargado del proyecto para hacerlo por fases, a la espera un poco de las consideraciones que nos traslade Patrimonio del Camino Santiago. Tenemos ya el proyecto con la autorización para la Corredoira das Virtudes, que hay que levantar ese empedrado, que bueno, no fue una obra mal ejecutada ya hace bastantes años y que da muchos problemas, por tanto vamos a levantar todo ese pavimento. Estamos haciendo lo mismo con la Plaza del Conde, las inmediaciones del mercado, por fin, para cambiar ese pavimento que tantos problemas nos da y que nos obliga a estar reparando cada 2x3, y lo mismo pasa con la avenida de Rajoy, que también lo estamos adaptando, el proyecto que ya está redactado, a las consideraciones que nos ha trasladado la Dirección Xeral de Patrimonio. Y sobre la compra de terrenos, se me quedaba una cosa en el tintero antes, hemos negociado también la cesión de otra parcela más en la avenida de La Coruña, con los propietarios que lo han aceptado. Estamos ahora tramitando ese expediente para ampliar el aparcamiento que ya pusimos en marcha el año pasado. Eso nos va a permitir tener en torno a otras 40 plazas de aparcamiento más, sumadas a las otras 40 y pico, 50 que ya tenemos en la actualidad. Sumando entre unas y otras, la verdad que se amplía bastante. Sí, ahora mismo el casco podríamos estar sumando pues en torno a 200 plazas de aparcamiento mayores. Y otras obras que estaban llevándose a cabo ya antes de finalizar el año son la rehabilitación del Palco de la Música también. Sí, como apuntaban, Pontedeume tiene un tejido asociativo cultural muy potente, es una infraestructura muy utilizada, está en plena Alameda además, que es un sitio pues, idóneo y muy bonito para este tipo de actividades, sobre todo a partir de la primavera y verano. Allí realizamos muchísimas de ellas y era bueno, un elemento que ya necesitaba hacía algún tiempo de esa recuperación y rehabilitación. Por lo tanto, esos trabajos empezaron a finales de año y bueno, están en ello para que ese palco pues, vuelva a lucir y vuelva a ser pues, lo que es digamos, un contenedor de cultura en el que mostrar pues, pues el potencial que tiene desde ese punto de vista nuestro municipio y las entidades y lógicamente pues todas aquellas actividades que podamos organizar pues con gente de fuera.
También me gustaría preguntarle por la policía local, que va a llevar cámaras para grabar las Ujú. intervenciones. No sé si están usándolas ya. Sí, ya están utilizando, son unas cámaras pequeñas que llevan en los chalecos que entendíamos que eran positivas tanto para garantizar su seguridad y de cara a procesos judiciales que puede haber por una intervención, como también para el propio vecino es una garantía, ¿no? Porque ahí Ujú. queda grabado tanto la actuación de la policía como pues la actuación del vecino o del ciudadano, si podemos decir así, porque no solo es para los vecinos, ¿no? Entendíamos, bueno, se nos hizo esa propuesta de la jefatura de policía, nos parecía interesante. Y además, bueno, estamos valorando también la instalación de un par de cámaras para control de tráfico en las dos entradas de Pontedeume, que también nos va a ¿Control de ayudar. tráfico con radar o control No, de...? control de tráfico También, simplemente de acceso, sin radar, porque bueno, es en la Bueno, entrada, esa entrada no creo que se no pueda ir muy no da rápida para ahora. mucha velocidad, a menos que uno se quiera jugar la vida o empotrarse contra algún edificio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sí que nos va a permitir controlar esos accesos al casco de Pontedeume, porque la ventaja que tenemos es que solo puedes entrar por el de La Coruña, a través de la Nacional Ujú. 651 por el Barro, la 4803 por la costa que nos conecta con Miño y por el Puente Piedra. Solo hay 3 accesos rodados, ¿no? Y por tanto, eso bueno, pues garantiza también una mayor seguridad para el municipio. Han empezado a usar ya al inicio de este año, ha sido cuando han comenzado estas cámaras. ¿Han Sí, tenido que utilizarse ya? sí, no, en principio las utilizan cuando hay Quiero intervenciones decir, no ha menores, habido un pero no ha caso. habido un caso en el que nos hayan requerido desde el juzgado pues la grabación, ¿no? A finales de año empezaron ya a Ah, trabajar con ellas y por ahora, bueno, pues yo creo que la experiencia es satisfactoria, porque incluso cuando regulan el tráfico, pues está grabando por si hay un atropello, ujú. por si hay algún choque, eso se puede aportar el día de mañana, si hay un problema entre dos conductores, pues que, digamos, además del informe con la presunción de veracidad que pueda tener el propio guardia, si está grabado, pues una prueba que se puede aportar. Aunque en la última mesa de seguridad que se celebraba se destacaba que Pontedeume era un municipio con una tasa de criminalidad muy baja Sí, sí, por... estamos por debajo de la media autonómica y de la media estatal y este año ha habido menos delitos que el año anterior. Por tanto, para nosotros, bueno, pues es un motivo de satisfacción, lógicamente. El delito cero es pues lo que todos perseguimos, pero con las dificultades, ¿no?, que todos sabemos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la seguridad es un pueblo seguro y por lo tanto, bueno, pues también hay que reconocer el trabajo de la policía local y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso también la Guardia Civil, con quien mantenemos una colaboración muy estrecha y la verdad también pues quiero agradecerles tanto su buena disposición como el trabajo que realizan a ambas dotaciones. Por otro lado, ahora me gustaría preguntarle como secretario general del Partido Ujú. Socialista en A Coruña, ¿cómo se presenta ya este 2026 a la vuelta de la esquina ya? ¿Se encuentran esas elecciones municipales del 27? Bueno, pues calentando motores para esas elecciones, aunque mentiría si diría que trabajando para las elecciones, porque yo es lo que digo, que no se puede trabajar por unas elecciones un año y medio o un año antes. Nosotros trabajamos a lo largo de los 4 años como dirección del partido, primero con los compañeros que están en los municipios, colaborando con ellos en lo que necesiten, tanto donde gobernamos como donde estamos en la oposición, y en aquellos municipios donde no tenemos representación o no tenemos representantes o agrupaciones, pues trabajando para que podamos tenerlas, ¿no? Y en este 2027, en estas elecciones municipales, vamos a tener más candidaturas en esta provincia, eso sí que lo puedo confirmar ya, y yo creo que eso es positivo, ¿no? En un momento en el que la política, bueno, pues es un torbellino, los escenarios son muy cambiantes, ha habido un cambio de paradigma con respecto a décadas anteriores, total y absoluto. ¿Van a tener mayor trabajo, mayor complejidad debido al panorama nacional que estamos viendo del Partido Socialista? A ver, es verdad que sería hipócrita decir que el ambiente a nivel nacional no influye, la crispación influye en todos los sectores, cuando alguien está crispado no se desconecta cuando Ujú. va a hablar de un determinado ámbito de la política. Es verdad que la política municipal tiene un componente personal y de cercanía que no tiene ni la Ujú. política autonómica y mucho menos la nacional. Por tanto, muchos de los alcaldes y alcaldesas la gente los vota porque los vota a ellos y a A la una marca, persona. pero tienen ese componente personal que no podemos obviar, ¿no? Yo creo que al final los vecinos y los ciudadanos saben valorar cuando hay un buen trabajo detrás, en la mayoría de los casos, y por lo tanto yo en ese aspecto estoy tranquilo en cuanto a los sitios donde estamos gobernando, creo que vamos a mantener esas alcaldías porque se ha hecho un gran trabajo en momento de gran dificultad, en momento en que los municipios atravesamos por una sensación de infrafinanciación total y absoluta. Sabéis que es algo en lo que hago hincapié en muchas ocasiones. Ahora a mí la verdad es que me enerva escuchar estos días hablar de la financiación autonómica y Ujú. de las discusiones entre unos y otros, sabiendo cuál es la situación que padecemos los municipios, que es infinitamente peor que la de cualquier autonomía. Las autonomías reciban más, reciban menos, tienen un criterio de reparto que es objetivo,
Por tanto, todos saben lo que van a llevar. Si hablamos de repartos objetivos y hablamos de diferentes comunidades, a lo mejor hay... Bueno, es una tema que tener que definir entre ellos, yo no me meto porque no va conmigo. A lo que va es la situación que tenemos en la financiación de los municipios. Los municipios no tenemos un criterio, por ejemplo, con la Xunta de Galicia, objetivo de reparto de fondos. El único mecanismo que tiene cierta entidad con el que la Xunta reparte los recursos es el Fondo de Cooperación. El Fondo de Cooperación lleva congelado desde el año 2013. Los municipios gallegos de toda índole, de todos los colores, recibimos el mismo dinero por el Fondo de Cooperación base, que es el que tiene un criterio objetivo que todos conocemos, en el 2013 que ahora. Han pasado 13 años. Ya no vamos a hablar del incremento del IPC, ni de los gastos de los ayuntamientos, ni de las competencias impropias que asumimos que son del Estado y de la Xunta de Galicia, en este caso la autonomía, porque es en Galicia, para la que no se nos transfieren fondos. Estoy hablando de la ley de dependencia. Estamos asumiendo entre un 50%, un 40 y pico, 60%, dependiendo del municipio, del coste de un servicio cuya financiación la ley establece que es autonómica y estatal. Me gustaría, tenemos que finalizar, se nos acaba el tiempo, pero también tenemos que hablar de la Diputación, de la que también forma parte y en la que acaban de anunciar hace poquito que se va a construir una sede en Ferrol. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, pues va a suponer acercar la administración, en este caso provincial, a los ciudadanos, ¿no? Eso siempre es positivo, más una administración como las diputaciones, que a veces se ven con cierta distancia. Quizá el tejido asociativo con el que trabajamos más habitualmente, gracias a esas líneas de subvenciones para entidades culturales, deportivas, sociales, empresariales, pues pueden tenerla más presente, pero el ciudadano de a pie, sobre todo en aquellas cuestiones relacionadas con la recaudación de impuestos, que muchos municipios la tienen delegada con la Diputación, etcétera, la ve un poco más lejana, ¿no? Entendíamos que acercar la administración, en este caso a la comarca de Ferrolterro y Ortegal, pues era positivo, ¿no? Y era también pues decir que la Diputación está aquí, que está, como ha estado siempre, para colaborar con los municipios, lógicamente, principalmente, que es una de sus funciones por las que fueron concebidas, pero a mayores, que hay una gran parte de recursos que repartimos, como digo, pues para la generación de empleo, de empresas, los tejidos social, el deportivo y cultural, y que eso pues activa a la provincia, genera empleo en la provincia, genera economía, lo acabamos de ver recientemente con esas ayudas, esos bonos comercio, que por un importe de 6 millones de euros, es decir, más de lo que pone la Xunta para toda Galicia, la Diputación de Coruña, su esfuerzo en esta temporada para que el comercio en esta provincia se viera beneficiado. Ayuntamientos de poco... Efectivamente, porque sabéis que las competencias de Diputación, sobre todo, son para ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes. Entonces, en ese caso, los comerciantes lo que han trasladado es que ha sido muy positivo, que les ha ayudado a mejorar sus ventas y eso es lo que se perseguía, ¿no? Por los datos que manejamos, han generado en torno a unos 18 millones de euros. Por lo tanto, por cada euro invertido, se han generado 3. Y eso creo que es el mejor síntoma de éxito de una iniciativa de las muchas que la Diputación pone sobre la mesa y que creo que a veces no promocionamos o no visibilizamos suficientemente. La gente no sabe todo lo que hace la Diputación y cuánto influye en su vida a través de los recursos que transferimos a los municipios para obras, para gasto corriente, para actividades, para servicios, pero también a todo el tejido asociativo que hay en nuestra tierra y que es tan importante para dinamizar y que hace una labor social que hay que poner en valor y agradecer desde las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, deportivas, toda es gente que trabaja de forma altruista, desinteresada, que ponen su tiempo, sus ganas en favor de la sociedad. Y yo creo que eso es el mejor ejemplo de una sociedad comprometida que no muchas veces se reconoce y valora suficientemente, ¿no? Yo por eso quiero aprovechar también esta ocasión para reconocer el trabajo de todos sus ciudadanos que se implican en esos tejidos asociativos y que hacen de esta una sociedad mucho mejor. Bernardo Fernández, un placer poderle haber tenido esta noche aquí en Espacio Abierto. Gracias. A vosotros. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales o en nuestro canal a la carta de YouTube y en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.